Levítico 19, versículos 33 y 34. La palabra de Dios dice así: cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimiréis. Como a un natural de vosotros, tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová Dios. Amén. Continuando de pie, hermanos, les pido si buscamos en la palabra la lectura de Lucas capítulo 10 y vamos a leer unísonos del 25 al 37. Lucas 10, versículos del 25 al 37 en unísono. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Esta es palabra de Dios, hermanos. Amén. Y atentos a escuchar la predicación de nuestro pastor. Ocupen sus lugares, por favor, queridos hermanos. Hace unas semanas, si no es que pocos meses, me salió una publicación de estas en Facebook, donde decía, era un corto de una película, un pequeño corto de unos cuantos segundos, minutos, y que decía en el subtítulo que ponen cuando se comparte algún video, dice: este video refleja la actitud o la forma de ser de la sociedad contemporánea. A lo mejor lo vieron. Es un video donde está un grupo de personas en una estación del metro, no sé dónde. Varias personas están, como muchas veces puede suceder en nuestras familias o en el metro, que todo el mundo está en su teléfono esperando que llegue el vagón. De pronto, una persona cae a las vías del metro. Y ahí viene ya el momento de tensión. ¿Qué hacen las personas? El actor principal lo que empieza a ver, empieza a voltear a ver qué hacemos, ¿no? ¿Qué reacción? Y lo sorprendente del caso es que todos aquellos que estaban allí, lo primero que hacen es, toman su celular con el que estaban y empiezan a grabar. No sé si lo han visto. Y empiezan a grabar el evento. Y empiezan a grabar un hombre que está en desgracia. Un hombre que cayó en alto riesgo en ese momento en su vida. Un hombre que está en las vías del tren. Y luego aumenta la tensión cuando se empieza a oír que ahí viene el vagón. Viene el sonidito clásico de que viene el vagón acercándose.
Entonces se ve como este hombre que está de alguna forma viendo qué va a pasar, se lanza a las vías del tren y empieza con sus fuerzas, es un hombre ya mayor, y con sus fuerzas trata de ayudar y ayudar, pero no logra hacer que los demás conecten y reaccionen, siguen grabando hasta que alguien por fin ya se compadece y completa la acción que este hombre estaba haciendo para subir al hombre y salvarle. El pasaje que hoy leímos es un pasaje por demás conocido. Cristianos y no cristianos podemos hablar y sabemos de qué se trata cuando hablamos de el buen samaritano. El buen samaritano es una historia que está en la Biblia y que por largos periodos ha traído mensajes. Y quiera Dios que el día de hoy sea un mensaje de aliento y de esperanza en esta serie de reflexiones que tendremos en el mes de febrero, que tienen que ver con el contexto que estamos nosotros celebrando nuestro aniversario, y donde lo que nosotros estamos viendo es una historia de amor de nuestro Dios que ha tenido la gracia de que nosotros nos permite ser parte de una comunidad en la que aquí, hoy, nos permite estar. Es muy significativo este pasaje y ruego a Dios que hable a nuestros corazones en esta tarde. Y como invita constantemente el texto de Lucas, no solo quedemos como alguien que escucha, que recuerda o que sabe alguna historia, sino que es alguien que escucha la voz del Señor y la hace. ¿Oramos? Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este día que tú nos permites vivir. Y al acercarnos a tu palabra, te pedimos en humildad que tu Santo y Divino Espíritu guíe nuestra mente, nuestro corazón, la reflexión y meditación que hoy hacemos delante de ti. En Cristo Jesús oramos. Amén. Estamos siguiendo el camino de Jesús que va hacia Jerusalén, a cumplir la tarea y la misión más grande por la cual el Padre le envió. Y en este caminar y estaremos meditando acerca de lo que Jesús va haciendo y conviviendo y compartiendo y enseñando mientras va en esos trayectos. Y en ese caminar nos encontramos con esta historia. Se abre como un paréntesis para tratar un tema que es fundamental para el pueblo de Dios, que tenemos y debemos comprender, que es qué grande es el amor de Dios, qué tan grande es la misericordia de Dios que envió a su Hijo a morir por nosotros. Y una de las formas que en este pasaje podemos ver esto es en este encuentro que tiene de Jesús con un hombre que empieza a aparecer e irá teniendo más presencia y participación este grupo de personas que van a estar haciendo resistencia, que van a estar haciendo oposición al camino y a la obra de Jesús. ¿Quién es este hombre? Véanlo por favor y les pido que sigan con sus Biblias. En Lucas 10, un intérprete de la ley. Bien, el intérprete de la ley que se presenta en este pasaje no es alguien que simplemente quiera acompañar o saber algo más. Podemos leer de texto directo o entre líneas cómo tiene una intención que es clara a los ojos de Jesús y que posteriormente queda registrado aquí en el texto bíblico. Dice que entonces un intérprete de la ley. ¿Quién era un intérprete de la ley? Bueno, muchos de nosotros tenemos que entender que son estos personajes que surgen en una necesidad importante después de que el pueblo de Dios estuvo en el exilio. Había necesidad de recopilar las escrituras, de transcribir, de traducir, de replicarla, y no solo eso, entenderla y explicarla. Entonces sería un personaje que tenía un conocimiento de la ley, alguien que tenía los suficientes elementos como para poder acercarse con Jesús y desde su punto de vista plantear un reto, una pregunta, porque la intención que tenía este hombre era hacer que Jesús cayera, tropezara delante de él y él levantarse como quien tiene la razón y ser un estorbo precisamente en el camino del Señor. Sin embargo, nosotros sabemos que todas las cosas ayudan para bien. Entonces, aquí tenemos un experto en la ley que se acerca a Jesús y con una intención de probarle, dice el texto, para probarle, dice, le lanza
una pregunta. Una pregunta que tenemos que entender de inicio que seguramente es algo que él ya había meditado, que ya había reflexionado, que quizás ya le había debatido en diferentes momentos y circunstancias, pero nos encontramos aquí con que esta respuesta va a ser de útil para el pueblo de Dios el día de hoy, cuando va a llevarnos a la esencia, al fondo, al corazón de lo que el Señor quiere hoy que entendamos. Fíjense que este intérprete de la ley le dice, maestro. Pero antes que nada quiero decirles que podemos ver un detalle interesante, porque primero dice que se levantó. ¿Ven en su Biblia cómo dice? Se levantó. Una de las expresiones que también tenemos que ir aprendiendo a leer entre las líneas son estas actividades, son estas acciones. Normalmente el intérprete de la ley estaba sentado porque estaba enseñando, porque era el maestro, pero al levantarse permite y da lugar y da pie para que sea el verdadero maestro el que va a dar la lección en este momento. No es el intérprete, no es el experto para los ojos de los demás, sino es Jesús el que va a dar este mensaje importante. Y le dice, Rabí, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Pareciera ser una pregunta inocente, pareciera ser una pregunta nada más que está para empezar a meterse en boca de diálogo. Sin embargo, es una respuesta la que se viene aquí como con mucha profundidad, que nos viene a ayudar a nosotros a comprender el plan que tiene el Señor. En este caminar que está haciendo Jesús a Jerusalén, precisamente lo que tiene que ver es con cómo vamos nosotros a heredar la vida eterna. Cómo es que nosotros vamos a caminar hacia ese lugar, y aquí tenemos que poner desde ese punto la vista hacia dónde vamos. La vida eterna es el punto central de este pasaje. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Precisamente Jesús le regresa la pregunta y de una forma muy conveniente, muy sabia, muy estratégica, le enseña al pueblo diciendo con otra pregunta: tú que eres el experto de la ley, tú que sabes de la ley, ¿cómo lees esto? En otras palabras le está diciendo, ¿tú cómo lo interpretas? Y dice la Escritura dice así: es un experto de la ley que se basa perfectamente en un conocimiento literal del texto bíblico. Y toma dos porciones de la Escritura para darle la respuesta a Jesús. Y las conocemos nosotros, la hemos citado en muchas ocasiones y en clases de escuela dominical, la hemos citado nosotros en el púlpito. Y dice aquí, lo vemos todo con nuestros ojos, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿De dónde viene esta parte? Del Deuteronomio, del Shema. El Deuteronomio es donde viene el texto donde los levitas, todos aquellos expertos de la ley, abrevan para todo el conocimiento, todas las normas, todas las disposiciones, como ellos debían de entender la forma de conducirse como pueblo. Allí estaba en ese texto, y este experto lo cita a cabalidad. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y complementa ese texto que Jesús también lo entiende y lo aplaude como correcto. Y dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Es otra parte del texto también de Levítico, en el capítulo 18, donde nos permite entender este amor de Dios al prójimo. Y ahí se acaba la historia. Jesús le dice, bien, has contestado. Bravo, maestro. Y el otro se queda, ¿no? Hiciste bien, respondió bien. Pero tenemos este hombre que de alguna forma tiene otra intención y va con una forma más profunda. Porque cuando Jesús le dice, ¿has hecho bien? Ahora lo pone en una condición complicada para él. ¿Qué es lo que le dice? Haz esto y vivirás. Dentro de los debates más grandes que va a tener Jesús en este caminar hacia Jerusalén, va a ser con estos expertos en ley, sacerdotes, fariseos, escribas y todos aquellos que se consideran especiales y diferentes, pero que citan la Escritura sin ser capaces de vivirla. En ciertos momentos le llega a decir, haz lo que ellos están diciendo, pero no les imites lo que ellos, porque ellos no son capaces de hacerlo. Y esto queda aquí evidente cuando Jesús le dice, ve y haz
tú lo mismo. Bien lo hiciste, ve y hazlo. Se acaba la discusión. Pero este hombre no se iba a quedar tranquilo. Este hombre no se iba a quedar porque su intención era bloquear, estorbar. Entonces viene una pregunta otra vez y donde le empieza a ampliar. Ok, ahora dime, versículo 29. ¿Quién es mi prójimo? Fíjense cómo este hombre se pone él en el centro. ¿Quién es mi prójimo? Y aquí es donde también a nosotros puede ser una buena pregunta para este día. ¿Quién es tu prójimo? Jesús le elogió y le está diciendo, ahora practica lo que estás predicando, y ahora le dice, ¿cuál es la forma como tiene que interpretar? ¿Quién es el prójimo? ¿Quién es el prójimo para ti? Podemos tener una serie de ideas, pero en el texto bíblico tenemos que ver quién era el prójimo para un judío. Ese era un debate constante en ese público. Era un debate donde ellos mismos constantemente, sus diferentes maestros, tenían una idea. Un prójimo es alguien del mismo pueblo, alguien de la misma sangre, alguien que obedece la ley de Dios, alguien que es mi vecino. Y había una serie de discusiones. ¿Quién es mi prójimo? No es una pregunta ociosa, es un debate que se tenía constantemente en esa comunidad para saber y entender a quién sí o a quién no aplica ciertas formas de vida y de conducta que ellos debían cotidianamente que vivir. ¿Quién es tu prójimo?, le dice Jesús. ¿Tu prójimo? Te lo voy a contestar con una historia. Y vemos aquí cómo Jesús empieza a echar mano de las parábolas como un recurso literario fabuloso, donde toma de los elementos más cotidianos del camino, de la vida, del ir y venir del pueblo, para dar las más grandes y profundas lecciones para un pueblo. Una parábola habla de una realidad cotidiana, que la va a hacer evidente y la va a hacer que salga y que brote para hacer más fuerte, más contundente el mensaje. ¿De qué trata la parábola de este buen samaritano? Pues habla de la realidad de la indiferencia que existe en la sociedad. Habla de las realidades de los prejuicios que hay en la sociedad. Habla del dolor que puede vivir el menos favorecido cuando las clases, las esferas altas no son capaces de siquiera voltear a ver al que está en necesidad. Habla de esas necesidades dolorosas que persisten todavía. Que podemos ver que alguien cae a las líneas del metro y sale el celular para decir, yo estaba ahí, yo lo vi. Y salir mi nombre, el yo, que puedo testificar que eso sucedió. Hay una brutalidad en la humanidad a causa del pecado. Y es algo necesario para nosotros entender quién es mi vecino, quién es mi prójimo. Para ese hombre es importante entender quién es tu prójimo. Esta parábola nos habla de una actividad cotidiana en un camino que está entre Jerusalén y Jericó. De unos hombres que vienen de servir al Señor en el templo, un sacerdote y un levita, que vienen de estar, se puede interpretar, haciendo labores, funciones, tareas que tienen de acuerdo a su rango y su clase social. Jesús pone en esta declaración, en la parábola, el fondo de lo más importante para nosotros en este día que entender en este pasaje. Porque a través de esto vamos a ver esta indiferencia, cómo es tratada por algunos puntos de la sociedad, cómo contrasta con la necesidad y el mensaje de Dios de ser atentos a la necesidad. ¿Qué pudo haber preguntado ese sacerdote? ¿Se acuerdan que pasó por el camino? Vio a uno tirado, se pasa del otro lado de la banqueta y sigue su camino. Lo mismo hizo el levita. ¿Qué pudieron haber pensado? ¿Merece ser ayudado ese hombre? No puedo ni acercarme, me contamino. Imagínate que está muerto. Tendría que purificarme y hacer todo un proceso. No soy capaz de acercarme por mis prejuicios.
¿Soy capaz de dejar a ese hombre morir ahí solo en el camino? ¿Tengo esta capacidad? Sí. Esto lo hizo esta gente, según la narración de Jesús, como alguien que es incapaz de ver el dolor y la necesidad de alguien que está tirado en el piso, ensangrentado, desnudo. Desnudo, porque dice el texto bíblico que se le habían quitado toda su ropa. Desnudo. Solo pasaron, lo miraron y siguieron su camino. Jesús le va planteando en la parábola cómo estos grupos sociales de élite, los sacerdotes, los levitas, los contrasta con una persona que para muchos como ellos era alguien indigno siquiera de cruzar una palabra, indigno siquiera de acercarse. No lo compara inclusive en el siguiente nivel, fíjense cómo va, un sacerdote, un levita, lo que seguiría en el estrato social sería alguien del pueblo común, y no, es un samaritano. Los samaritanos hemos estado platicando que son personas que son a los ojos de los judíos despreciables. Tenían una larga historia, muy larga historia en la cual ellos no habían podido tener una buena relación, porque es un pueblo que ha sido contrario al precepto que ellos tenían de sí mismos, impuro. Un pueblo que había cedido ante los embates del enemigo, un pueblo que se había mezclado en su raza, un pueblo que había contaminado la sangre de los suyos, un pueblo que había dado a sus hijas y a sus hijos en casamiento con otras naciones, un pueblo que había sido inclusive interpretado de una forma diferente el lugar y cómo se debe adorar al Señor. Eran indignos. ¿Se acuerdan que a Jesús no lo dejaron entrar allí con los samaritanos? Normalmente el pueblo judío evitaba entrar a Samaria porque era un tema complicado. Y Jesús le pone otra vez el dedo en la llaga con alguien que para ese especialista en la ley, para ese intérprete de la ley, sería alguien despreciable. Y ese despreciable hizo lo que el sacerdote, que debió haber sido movido en misericordia, lo que el levita también debió haber sido movido en misericordia, ese hombre les enseña lo que significa ser misericordioso. Les enseña lo que significa ser compasivo. Les enseña lo que significa es no solo conocer, sino hacer. ¿Qué hizo ese hombre? Vale la pena ver de cerquita. Porque en el versículo 33 tenemos que ese samaritano, no tiene nombre aquí, vino cerca de él. Los otros se cambiaron a la banqueta de enfrente. Este se acercó y lo vio con detenimiento. Y dice el texto bíblico, fue movido en misericordia. Y se acercó todavía más. Y dice, vendó sus heridas. Le aplicó aceite y le aplicó vino. Es como correr aquí al botiquín de primeros auxilios y aplicar las primeras atenciones. Ver, observar, limpiar, atender, vendar. Y todavía no solo eso, ese hombre tirado ahí, lo levanta y lo pone sobre su cabalgadura y se lo lleva a un lugar para que se recupere. Y sigue la misericordia de este hombre. ¿Y qué es lo que hace? Lo lleva a un mesón y lo cuida de él toda la noche. Toda la noche. Cuando nos han cuidado, cuando estamos enfermos, ¿cómo se siente? ¿verdad? Pero también el que se esfuerza por hacerlo, reconocemos esto toda la noche. ¿Saben qué significa mesón? Mesón significa un lugar donde todos son bienvenidos. Lleva a un lugar del camino donde un judío o alguien de cualquier otra comunidad podía llegar a ese lugar. Y este samaritano sabe dónde llevar. Seguramente era alguien que transitaba por ese camino con cotidianidad. Y sabe a dónde ir, sabe cómo bendecir, sabe cómo cuidar. Lucas nos deja en muchos textos claro cómo Jesús, su mensaje es, haz, muévete, actúa, mueve las manos y usa los recursos que tiene, todo lo que tiene, el vino
y el aceite. Quizás cotidianos para su uso de vida de él. Y ellos son aplicados en unos principios también con ese alcohol para limpiar la herida, el aceite que se utiliza para la comida, el aceite que se utiliza de olivo para la belleza, utilizado también para curar y para sanar. Usa lo que tiene, usa su cabalgadura, usa su dinero, el recurso que tenía para bendecir. La misericordia que tenemos aquí se contrasta con esa insensibilidad de aquellos que tenían todo el poder. Los sacerdotes y levitas tenían todo el poder, autoridad, recursos y posibilidades de hacerlo, mas no lo hicieron. Y antes de irse, encarga que sigan los cuidados. Y le dice, cuídalo. Y cuando regrese, yo te pagaré. Vino y cuidó de él. Muchas veces este pasaje nos ponemos en la posición de ver que a lo mejor, no, yo no soy como ese sacerdote. Hay veces podemos ponernos en la posición de, yo no soy ese levita. Hay veces nos ponemos, yo soy ese samaritano. Pero quisiera que hoy nos pusiéramos en la posición del que está tirado allí, golpeado y ensangrentado. Porque esa es nuestra realidad. Esa es tu realidad y la mía primeramente. Porque es eso lo que Cristo vio cuando vino a la tierra. Un hombre manchado por sus delitos y pecados. Un hombre contaminado, incapaz de que una sociedad se acercara a él y bendecirlo. Un hombre que sus fuerzas y su debilidad no le daban siquiera para ponerse en pie. Pero viene Jesús, se acerca, muy de cerca, y camina y actúa con todos sus recursos para levantarte. Todos somos ese hombre tirado en el piso. De allí el Señor nos levanta. De allí el Señor nos restaura. De allí el Señor podemos ver cómo con paciencia limpia, sana mis heridas, tus heridas. Y allí podemos ver con todo cuidado cómo el Señor, cuando tú no tienes fuerzas, Él te levanta y te sostiene. Y ahí podemos ver cómo encarga el cuidado. Y ahí podemos ver cómo promete que Él volverá. Vean cómo dice, cuando regrese, yo te pago. Qué historia tan tremenda, ¿no? Qué difícil es ver diferente. Es fácil identificarnos a lo mejor con aquellos del celular, pero no es tan fácil cuando nos identificamos como aquel o aquella que cayó en las vías del tren. Hoy es un buen día. Hoy es un buen día para reconocer de dónde nos ha sacado el Señor. Hoy es un buen día para reconocer ese gran amor que el Señor ha tenido para ti y para mí. Hoy es un buen día para reconocer esa misericordia que el Señor tiene para intervenir en tu vida, en tu historia y en tu realidad, por más tremenda o brutal que pudiese parecer. Cuando has sido despojado de todo, cuando te ha dejado sin fuerzas, Él viene, se acerca. No le importa contaminarse si estás muerto. Y viene para abrazarte y decirte, yo cuido de ti. Ese es tu Señor. Ese es tu Señor y ese es tu Dios que una vez más viene a recordarte hoy que Él quiere cuidar de ti. Va a tomar tiempo a lo mejor restaurar esa herida. Sí. ¿Va a dejar cicatriz? Sí. Pero te va a dejar el más grande recuerdo de dónde te sacó el Señor. Que no lo pensó ni tantito en aventarse
a esta tierra por ti. Dejar su posición de honra y de gloria para venir por ti, por mí, para sanar tus heridas. ¿Quién es tu prójimo? Le vuelve a preguntar a este experto de la ley. Si el prójimo es el que hace misericordia. Como iglesia, tenemos que reconocer de dónde nos trajo el Señor. De esa condición de allá abajo, ¿a dónde nos está llevando? Pero también tenemos que hacer la función del mesonero como iglesia. Tenemos que ser una iglesia que sea capaz de recibir a aquellos que el Señor trae para que los cuidemos. Como iglesia tenemos que entender que el mesonero tiene una función principal que también tenemos que ofrecer en nuestro pensamiento el día de hoy. Porque el mesonero sí se le encargó un cuidado, pero también sabe que algún día regresará el que va a dar la recompensa. Tenemos que entender que nosotros como iglesia tenemos que ser esas fuentes de bendición, esos ojos y esas manos que se mueven en misericordia. Aquellos hombres y mujeres que los recursos que el Señor les da son para bendecir. Tenemos que aprender a hacer esos faros de amor que necesita la sociedad. El Señor nos dice que tenemos que ser luz en el lugar donde el Señor te pone. Y es allí donde nosotros tenemos que entender. Completa la historia. Porque Jesús, cuando a ese hombre le mueve en la conciencia, le deja claro una tarea, que es la misma que tenemos hoy tú y yo. Ve y haz tú lo mismo. ¿Ven lo que dice? Esa es la tarea que tenemos como iglesia. Hacer instrumentos de bendición. Es tiempo de guardar el celular y lanzarnos por aquellos que necesitan de una mano, que es la mano del Señor. Oremos. Gracias, Señor, porque en tu palabra tú nos llamas sin lugar a dudas a darnos cuenta que estamos en medio de una sociedad complicada, indiferente, prejuiciosa, que nosotros mismos, sin darnos cuenta, muchas veces caemos en condiciones de seleccionar a quién sí hablar, a quién no hablar, seleccionar a quién dirigirle tu mensaje, a quién no, seleccionar a quién extendemos la mano y a quién no. Pero Padre, tú hoy nos llevas en un pensamiento de reconocer que solo por gracia hemos sido sanados, rescatados. Y ahora, Señor, también queremos pedirte que tú nos permitas ser capaces de comprender la tarea que tenemos como iglesia. Estamos por cumplir 50 años, Señor, pero no queremos estar pensando en el ayer. Hoy queremos pensar en la tarea que tenemos por delante, Señor. ¿Qué quieres que hagamos? Pon tú, Señor, en nosotros ese deseo de querer hacer y cumplir tu voluntad. Ser como este varón que se mueve en misericordia y ver de la forma lo que tú decidas, Señor, que quieras que haga. Donde quieras que usemos los recursos, lo que tú nos das, Señor, entendemos que es tuyo. Hoy queremos simplemente decir, Padre, ayúdanos. Aquí está tu pueblo, que ha sido cuidado, que ha sido restaurado y que ahora queremos volver a salir al camino, Señor, a hacer y cumplir tu voluntad. En Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a cantar este canto. Amémonos unos a otros. Es el himno número 300.